Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso que desde antes de la fundación del mundo ya Dios había preparado una salida para el pecado. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los destruyó de forma inmediata porque Dios tenía un as bajo la manga. Quédate conmigo en este mensaje. Que Dios te bendiga. Gracias por visitar este canal y gracias por estudiar con este servidor, el pastor Luis Soto, nuestro tema para hoy, que lleva como título el primer evangelio. El verso para hoy lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es interesante que cuando usted nota la escena de Génesis 7 y 8, Adán y Eva acaban de pecar, de forma inmediata Dios aparece en la escena del pecado. En este caso no son Adán y Eva que se acercan a Dios para buscar el perdón por sus pecados, es Dios quien se acerca para hablarles a ellos. En segundo lugar, es Dios quien tiene que buscarlos porque de hecho ellos se escondieron. Lo que nos indica que Dios es un Dios tan bueno, tan amoroso y ama tanto a sus hijos que no le pesa bajar de su trono y encontrarnos para ayudarnos donde el pecado nos ha metido, en el hoyo que el pecado nos ha metido. Cuando Dios establece una conversación con ellos después de su caída, Dios comienza hablándole a Adán. Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Así que Dios comienza dando la condenación de forma inmediata, primero a la serpiente. Y a la serpiente Dios le dice algo interesante. Dios le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este versículo sirve como base para el primer evangelio, porque es en este verso que Dios le da a Adán y a Eva una esperanza en medio de la oscuridad y del dolor que ellos están enfrentando como producto de la desobediencia de su pecado. Dios les dice: pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente. Esta simiente habría de nacer de la mujer y esta habría de aplastar la cabeza de la serpiente para siempre. Es decir, ponerle punto y final a la serpiente. De ahí que Eva entendió que procreando hijos con Adán su esposo habrían de traer al mundo al Salvador. En segundo lugar, este Salvador, aunque sería hijo de ellos, sería alguien que Dios iba a enviar, es decir, iba a venir desde Dios mismo esta persona para ponerle fin al pecado. Lo que nos indica esto, que Jesús, el Hijo de Dios, habría de nacer de la mujer para morir en la cruz del Calvario y de esta forma destruir a la serpiente. Pero hay otro detalle interesante. Dios le dijo: pondré enemistad. Esta palabra enemistad viene del hebreo eva, que significa conflicto y rechazo. Conflicto porque Dios habría de crear un conflicto entre los hombres y las serpientes para que la relación entre los hombres y las serpientes sea una relación sumamente complicada. En segundo lugar, rechazo. Dios había de poner en el corazón del hombre el rechazo hacia el pecado. Pero ¿cómo funcionaría esto? Esto funcionaría en el corazón de aquellos que estuvieran dispuestos a ponerse del lado de Dios, a entregarle su corazón a Dios y dejarse guiar bajo el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que cuando nace en nuestro corazón, que cuando entra en nuestro corazón, nos hace rechazar el pecado y al dueño del pecado, al originador del pecado, que es Satanás. Solamente la gracia de Dios puede darnos esa capacidad de reconocer el pecado, confesarlo y rechazarlo delante de Dios. Hoy es un día bonito para que tú pienses en esa promesa del primer evangelio. Dios le dio una esperanza y una salida a Adán y a Eva en medio de su pecado. Dios también quiere recordarte hoy que Jesús es la única solución para tu vida y es la única solución para tus pecados. Ábrele tu corazón a Dios y permite que Él ponga en tu corazón el deseo de servirle a Dios y el rechazo y el deseo en contra del pecado.
Dios te bendiga.